y es que todo lo que comienza mal siempre termina mal. Perú cae por la mínima en Quito y prácticamente se queda ya sin posibilidades de ir al próximo mundial. Pero como digo, este resultado no es de ahora. Este resultado es la consecuencia de todas las cosas que se han hecho mal desde que Lozano asumió como presidente de la Federación Peruana de Fútbol. Y lo más triste es que no es que los equipos nos pasen por encima o que seamos totalmente inferiores, que seamos un equipo mediocre, sino es la impotencia de ver de que haciendo un poquito más quizás podríamos haber cambiado muchos resultados, como ese empate que nos sacó Venezuela, como ese empate que nos ha sacado Colombia y ahora esta derrota que al menos, como yo siempre digo, si no puedes ganar, no pierdas. Hoy por hoy la selección peruana, o mejor dicho, la Federación Peruana, es como una casa que se está incendiando y nadie puede hacer nada para detenerlo. O mejor dicho, nadie quiere hacer nada para detenerlo. Hola, ¿qué tal, gente? Bienvenidos a Reviews, una opinión impopular, y hablemos de la derrota contra Ecuador por 1-0. Y como ya sabíamos, por la fecha número 8 de las eliminatorias sudamericanas, nos teníamos que enfrentar contra Ecuador en Quito, un escenario que se nos había dado muy bien para sumar en las dos anteriores eliminatorias. Y por eso nos ilusionábamos y pensábamos que tal vez esta iba a ser otra oportunidad para volver a sumar 3 puntos de visitante. Y no era que estuviéramos subestimando a Ecuador en sí, sino más bien que queríamos creer en algo. Pero en realidad lo más probable era que pasara lo que terminó pasando. Y hablar del partido en sí no se puede hablar mucho, puesto que fue un partido soporífero, un partido totalmente aburrido, lento, de dos equipos que no se atrevían a atacar. Ecuador tenía el balón, pero tenía una posición defensiva, de toques de la defensa, y Perú no podía dar ni siquiera 3 pases seguidos. En el primer tiempo, como para hacer el resumen en sí, Ecuador salió como creo que todos teníamos claro que iba a salir, ¿no? A tratar de arrollar a Perú, a tratar de tener el balón, de proponer, de buscar de rematar fuera del área, que fue el arma más peligrosa que tuvieron en esos primeros minutos del primer tiempo, puesto que probaron mucho patear desde lejos. Sabemos que en la altura siempre patear desde fuera del área es un arma muy letal, puesto que en la altura el balón bota de manera diferente y además también a veces un desvío puede terminar penalizando al arquero, ¿no? De todas maneras, Ecuador no tuvo claridad en esos primeros minutos. Si bien tenía el balón y trataba de acercarse, en realidad no podía conectar ni con los extremos ni tampoco con el delantero Ener Valencia. Pero en sí, Perú le hacía la tarea totalmente fácil, puesto que primero no robábamos el balón. La verdad que en este partido Cartagena jugó muy mal, a diferencia del partido anterior. Creo que eso es en sí la clave de por qué nos ha ido tan mal en este partido, ¿no? Muchos de los jugadores que jugaron un partidazo contra Colombia, en este partido contra Ecuador han jugado totalmente mal, ¿no? Como digo, en este caso Cartagena, la verdad que estuvo muy perdido, se ganó la amarilla muy rápido, y por el otro lado Peña también no tuvo ese control, no tuvo tampoco esa personalidad como para pedir el balón, como para tratar de tenerla y de ganar las faltas. También tengo que decir que el árbitro balanceó demasiado la cancha en el primer tiempo. Tampoco no quiero decir con esto de que el árbitro haya hecho que Ecuador ganara, pero sí en pequeñas faltas, en pequeñas amarillas, iba como que moviendo la balanza a favor de Ecuador, ¿no? Sobre todo lo que más me quejo del árbitro es en sí la doble vara de medir, ¿no? Porque cuando Ecuador hacía un tipo de faltas como que cortando en el medio campo o de repente faltas tontas de los delanteros, el árbitro siempre lo dejaba pasar, los perdonaba, a veces incluso no sacaba la amarilla que a veces se suele sacar después de que varios jugadores han hecho muchas faltas seguidas, ¿no? En cambio, en el caso de Perú, a la primera o segunda falta que hacíamos ya estaba sacando la amarilla, ¿no? Y eso al final nos condicionó mucho, puesto que al final terminó sacándonos amarillas a 3 jugadores importantes que al final tuvieron que ser cambiados. Volviendo al partido, como digo, Ecuador en esos primeros 25 minutos como que trató de arrollar a Perú, trató de meter el gol como sea, tuvo también varios remates desde fuera del área que Galese supo despejar y también buscaba por medio de centros, por medio de córneres, pero no era nada efectivo. Y en sí la defensa de Perú tampoco no es que sufriera tanto, puesto que Perú jugó a tapar las líneas de pase y a dejar que los jugadores que no tuvieran tan buen pie fueran los que tuvieran el balón. Ya para el minuto 30 del primer tiempo, como que Perú empezó a tener el balón, empezó a calmar más el partido, buscaba como que quemarle minutos al reloj, demorándose en sacar los laterales, por ahí ganábamos alguna que otra falta. También, como digo el árbitro, muchas veces faltas que eran claras de Ecuador, al final no nos las cobraba y terminábamos perdiendo el balón y Ecuador saliendo en una contra, que era lo que a mí más me preocupaba, el perder el balón en una transición y que Ecuador nos agarrara mal parados. Pero en sí, como digo, defensivamente no pasamos tantos apuros en el primer tiempo, pero ofensivamente es donde estuvo totalmente el debe de Perú. Por el lado derecho, el partido de Advíncula fue muy malo, se sacó una amarilla muy tonta, muy temprano también, y ofensivamente prácticamente tampoco no pasó nunca y sufrió mucho también en la defensa con Kendry Páez. Partido malísimo de López, que la verdad fue improductivo en la defensa, fue improductivo en el ataque, incluso se ganó una amarilla por protestar. Peña y Cartagena, como digo, totalmente anulados, un 0 a la izquierda,
y Renato Tapia en un partido en el que estuvo peleado con el balón, agarraba el balón con el brazo, se tropezaba, le caía el balón en la cara. La verdad que un blooper andante en este partido Renato Tapia. Y el punto más débil fue esa delantera con doble 9. Y es que, como dije en la previa, el jugar con doble 9 en la altura es una jugada muy arriesgada, porque al final tú en altura necesitas jugadores que tengan el balón, que sepan administrarlo, porque el correr detrás del balón en la altura es algo que al final termina mermando el estado físico de los jugadores. Por eso no entiendo por qué Fossati decidió poner a dos 9, sabiendo que si no tienes el balón no vas a poder alimentarlos y al final van a terminar sobrando en la cancha. Además de eso, sumémosle de que Valera jugó uno de los peores partidos que ha tenido con la selección últimamente. La verdad es que no pudo esta vez ganar por arriba a ninguno de los jugadores de Ecuador. Además, se le vio muy lento. Tuvo unas cuantas jugadas en las cuales estuvo mano a mano con los defensas y podía tratar de encararlos o al menos patear al arco, y al final terminaba entreverándose el mismo y perdía el balón muy fácil con los defensas. Como digo, un partido muy bajo de Valera y también un partido muy bajo de la Padula, que como dije en la previa también había sido uno de los jugadores más importantes en la última vez que le ganamos en Quito, en las eliminatorias para Qatar 2022. Pero en este partido lastimosamente ha sido totalmente lo opuesto. La verdad que la Padula se dice pronto, pero ya tiene 35 años y se le nota ya que la edad le pesa, puesto que se le vio un La Padula muy lento. Todos los balones largos que le mandaban al final era una pelota perdida, puesto que no le iba a ganar por velocidad a ningún defensa de Ecuador. Y también hay que decir que en eso también se confundían los jugadores. No sé si es algo que Fossati les mandó o si era algo que ellos hacían o de repente por no tener tanta precisión terminaba sucediendo, pero es que los volantes y los carrileros al final mandaban balones al espacio a los dos delanteros sabiendo que ellos no iban a ganar, puesto que la velocidad no es su mayor virtud, y al final regalábamos el balón para que Ecuador volviera a comenzar su jugada desde cero. En los últimos minutos del primer tiempo se vio un Ecuador que tenía el balón, que era dueño de la pelota, pero en realidad tenía la posición totalmente defensiva, no creaba peligro a Perú. La verdad que el nivel del equipo ecuatoriano fue muy bajo y la misma hinchada en el estadio se empezaba a desesperar viendo que su equipo no iba para adelante, viendo que su equipo no intentaba meterle gol a Perú, y también caían pitos para los jugadores. Recuerdo que en un momento del partido empezaron a pitar incluso hasta Ener Valencia. Y por el lado de Perú más de lo mismo. El equipo no podía dar 3 pases seguidos, no habíamos rematado ni una sola vez al arco de Ecuador y teníamos a María en posiciones muy importantes de la cancha. Santa María, que fue la sorpresa de la alineación, pues entraría en lugar de Carlos Zambrano. Lucho Advíncula y Cartagena, los tres estaban con amarilla. Y el primer tiempo terminó así 0-0, un partido como digo aburridísimo, sin nada de contenido, pero de cierta manera Perú había pasado el primer reto, que era mantener el 0 en el arco en el primer tiempo. Pero el debe obviamente estaba en el ataque. Fossati en el entretiempo decidió de que tenía que cambiar esos 3 jugadores que tenían amarilla, puesto que sabiendo cómo estaba el árbitro que estaba arbitrando de manera muy casera, era cuestión de tiempo que los terminara expulsando. Así que yo creo que esos 3 cambios eran obligados. Así fue como en el segundo tiempo entraría Zambrano por Santa María. La verdad que me sorprendió la ausencia de Zambrano de titular, no sé si habrá sido algo que de repente no estaba al 100% físicamente, pero bueno, era un cambio que estaba cantado y no había ningún problema. Por otro lado, tuvo que salir Lucho Advíncula y en su lugar entró Sone, que era una oportunidad muy importante para él, que tenía que aprovecharla, pero a su vez era una oportunidad un poco trampa, puesto que era un partido muy difícil y sabemos que Sone en sí partidos en eliminatorias no ha tenido, y menos de este rigor, así que yo tenía dudas de que sí pudiera rendir. Y por último, por Cartagena entraría Archimbó, un Cartagena que había jugado un partido horroroso, la verdad que se merecía salir, pero por otro lado yo creo que Archimbó, al igual que Sone, es un jugador que recién ha llegado a la selección y creo que Fossati poniéndolo en ese partido tan difícil y sobre todo con tanta presión y tanto peso, de alguna cierta manera lo termina quemando, ¿no? Archimbó entró al partido y la verdad que estuvo perdido. Y como digo, el segundo tiempo comenzaríamos con esos 3 cambios y el Ecuador de Becachese sí saldría con el mismo 11. Y sorpresivamente Perú saldría mejor en ese segundo tiempo, buscaría tener más el balón y tratar de acercarse al arco de Ecuador. Y por el lado de Ecuador parecía que se sorprendieron ante cómo salió Perú y también la presión les estaba pudiendo de cierta manera. Pero aún así en esos primeros minutos del segundo tiempo Perú ni siquiera remató al arco. Y cuando parecía que Perú era el que estaba más cerca de marcar, puesto que habíamos tenido unas cuantas jugadas en las cuales tuvimos la chance de patear pero al final no decidimos rematar, como digo, en el mejor momento entre comillas que tuvo Perú en el partido, Ecuador terminaría marcando el gol. Un gol que tomó por sorpresa a todos en el estadio y a todos los que estábamos viendo el partido por la televisión, puesto que vino de un muy buen centro lateral de Franco, esos centros enroscados con el que el delantero siempre sueña, y Caicedo, que había sido pitado por su propia hinchada, solo tuvo que poner la cabeza para vencer a Galese, y con esto poner el marcador a favor para Ecuador. Y en sí el gol de Ecuador viene de la primera jugada en la cual liberamos la marca de los jugadores. Parecía que ya Perú, no sé si por el cansancio físico mental, soltamos las marcas y dejamos que un volante como Franco, que tiene muy buen pie, tuviera todo el tiempo y el espacio del mundo para decidir dónde
poner el balón y al final terminó poniendo el balón en la cabeza de Ener. Con ese 1-0 el partido ya estaba totalmente cerrado. Era imposible que volteáramos el partido. Si ya meter un gol nos cuesta horrores, imagínense meter dos. Y además, como digo, no teníamos ni siquiera chances de meter un gol, puesto que no creamos peligro, no creamos jugadas, no podíamos hacer 3 pases seguidos. El equipo estaba totalmente metido atrás. Y arriba, La Padula y Valera estaban como 2 islas perdidos y a su suerte, tratando de buscar robar algún balón o inventar alguna jugada, pero sabíamos que no teníamos chances. Y Ecuador, después del gol, también como que entendió de que Perú ya estaba maniatado, y con el resultado de 1-0 ya el partido estaba totalmente cerrado. Y así iban pasando los minutos del partido, seguía corriendo el reloj y parecía un Fossati que estaba totalmente petrificado, puesto que no reaccionaba, no metía ningún cambio. Al final los cambios los hizo muy tarde, terminó metiendo a Piero Quispe, un Piero Quispe que está totalmente perdido. Ya no se ve un Piero Quispe con chispa, no se ve un Piero Quispe con esas ganas que tenía antes en el proceso que pasamos con Reynoso. Parece que ya es un jugador que está totalmente perdido y que no lo vamos a recuperar para la selección. Y también entraría un ormeño que prácticamente entró para hacer lo mismo que ya estaba haciendo Valera y que ya está haciendo La Padula, que es quedarse parado arriba. Un cambio que realmente no entiendo, puesto que el partido pedía gritos o a Flores o a Reina. A Flores si es que querías tener el balón y tratar de al menos crear ocasiones de gol mediante la hilación de jugadas, y a Reina si lo que buscabas era mandar pases al espacio, tratar de buscar una contra, o al menos intentar que con la velocidad y con la inventiva de Reina pudiera crearse alguna jugada o al menos buscar alguna falta cerca del área o algo. En cambio, Ormeño en un contexto así no puede hacer nada, puesto que no es rápido para ir a los balones al espacio, ni tampoco tiene buena técnica o buen pie para crear jugadas o para abrir para los costados. Entonces yo creo que ahí terminamos perdiendo un cambio. La verdad que estoy muy decepcionado con Fossati. Yo creo que si bien tiene cosas buenas, está cometiendo también los mismos errores que ya cometía en la U. Recordemos que Fossati en la U también era un técnico que solía cambiar muy tarde en los partidos, que solía confiar mucho en el 11 inicial. Y aquí como que se contradice un poco, ¿no? Porque en el partido contra Colombia, que pedía que no hicieras cambios, al final termina haciendo los cambios y esos cambios hacen que nos terminen empatando el partido. Y en este partido, que los cambios se pedían a gritos, al final los termina haciendo muy tarde. Y obviamente no estoy contando los cambios que salieron por las amarillas, puesto que, como digo, esos cambios eran obligatorios, porque si los manteníamos en el campo, el árbitro sí o sí los iba a expulsar. Lo digo por estos otros cambios que tenían que de alguna otra manera revolucionar el partido. El segundo tiempo, como digo, ya no hubo nada más. Ecuador tuvo algunos remates, nada peligroso, y Galese resolvió de buena manera los pocos remates que llegaban a su arco. Y por nuestro lado, nuestro único remate en el partido llegaría recién en el minuto 94 del segundo tiempo. Y si es que a eso se le puede llamar remate, porque en realidad fue una pifiada de La Padula que al final terminó yendo la pelota mansita para las manos del arquero. Y el partido terminaría con 1-0 en el marcador, una victoria importante para Ecuador y también importante puesto que para Becachese este recién es su segundo partido y necesita ganarse la confianza no solo del grupo sino también de la hinchada. Y una derrota para Perú que no quiero ser aguafiesta, pero tengo que decirlo, esta derrota prácticamente ha cerrado las chances de Perú para ir al próximo mundial. Y como lo digo, no lo digo de aguafiesta o no lo digo por ser negativo, más bien lo digo pensando en lo que nos viene, ¿no? Ya solamente quedan 10 partidos para que terminen las eliminatorias y nos encontramos últimos con 3 puntos. Y estamos a 7 puntos del sexto cupo y a 6 del repechaje. Entonces me dirán, 6 puntos no son muchos puntos, son solo 2 victorias, aunque quedan 30 puntos en juego, así que aún no estamos perdidos. Pero hay que ser realistas. En esos 30 puntos tenemos que ir a visitar Argentina, tenemos que ir a visitar Brasil, tenemos que ir a visitar Uruguay. O sea, estoy hablando de que al menos 9 puntos de esos 30 puntos no los vamos a sumar. Después a eso tenemos que sumarle de que tendríamos que ganar todos nuestros partidos de local y sabemos que eso no va a suceder y que mínimo vamos a tener que ganar 2 partidos de visita. Y con el nivel que tenemos, permítanme dudar de que siquiera podamos ganar un solo partido de visita. Derrota durísima que nos aleja cada vez más del Mundial del 2026. Una derrota que no solamente deja tocada la selección, sino que también deja muy débil la imagen de Fossati. Y es que como dice la ley de Murphy, lo que puede salir mal, saldrá mal. Y bueno gente, eso era todo lo que les tenía que decir. En estos días intentaré subir un resumen sobre la fecha doble de las eliminatorias, puesto que han habido muchas sorpresas y han habido equipos que han sabido aprovechar los tropiezos de otros. Gracias siempre por el apoyo. Si llegaste hasta aquí te mando un fuerte abrazo y ya nos estaremos viendo en un próximo video. Bye.